Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, un proyecto del Rey va Desnudo. El Rey va Desnudo es un canal caótico y lleno de aristas donde nada de lo humano nos es ajeno y por lo tanto tocamos todo tipo de temas a diferencia de los canales de nicho. Y aquí lo que hacemos es compartir música que creo que es interesante, que creo que es atractiva, que creo que es sobre todo poco conocida porque no está en los espacios más comerciales. Los invitamos por supuesto a que participen en el canal y lo conozcan mejor. Tenemos nuestros videos temáticos todos los miércoles. Tratamos de publicar uno cada miércoles sobre los más diversos temas y metiéndonos muchas veces en controversias, que no es el caso en Ahora Música. Los jueves a las 19 horas tenemos un streaming donde conversamos con ustedes y hablamos también de ciencia, de sociedad, de política, de religión y también de arte y de poesía y de música, porque pues usamos un solo instrumento para sentir y para pensar y tenemos que hacerlo bien siempre, y es nuestro sistema nervioso. Diariamente hacemos segmentos del streaming que vamos publicando para quienes no pueden ver completo el streaming o solo les interesan algunos temas, y a las 23 horas casi todos los días tratamos de tener un vídeo de Ahora Música comentando algo de música que creo que debe compartirse. En la descripción del vídeo pueden encontrar ustedes nuestros enlaces a PayPal y Patreon para que apoyen el canal si así lo desean. Se los voy a agradecer muchísimo porque especialmente Ahora Música no está monetizado, aunque el resto del canal sí lo está. Y por supuesto, como en todos los canales, los tengo que invitar a que se suscriban, a que den clic en me gusta si les gustan los vídeos y por supuesto a que nos recomienden con otras personas a las que les puede interesar lo que hacemos, algunas de las cosas que hacemos en este canal, ya que esas recomendaciones son las que permiten precisamente que el algoritmo, los algoritmos de YouTube, pues nos recomienden a más personas y lleguemos a otras personas precisamente a recomendarles esta música. Y el día de hoy voy a hacer una banda que no conozco. Oí un trocito nada más porque el trato es el siguiente. Yo básicamente estoy compartiendo bandas y tipos de música que yo conozco, dentro del blues, del folk anglosajón en general, del folk celta, del jazz de los años 30, 40, de rock de todos los tiempos, de rock desde sus inicios hasta la actualidad, pero de bandas que yo conozco. Pero me pueden sugerir bandas y si veo un trocito de algo de ellos y me gusta, pues voy a proceder a tratarlo de comentar aquí y a lanzarnos a la piscina a ver qué pasa. Y es el caso que ocurrió con este grupo que se llama Have Gun Will Travel, Tengo Pistola y Puedo Viajar, es una oferta totalmente de sicario, y con esta canción que se llama The Infinite Traveler. Oí la entrada, nada más, oí los primeros dos versos, y dije, vamos a intentarlo. Entonces, vamos a ver qué pasa con este grupo. Me dicen que es un grupo de rock, suena a grupo de rock, y es Have Gone Will Travel, y la canción se llama Infinite Traveler. Estos principios que son muy clásicos pueden ir a dos lugares, o a cantar o a una entrada con de todo el resto de la banda. A ver a dónde va, porque sí, los acordes de dos cuerdas en los bordones de la guitarra, en las cuerdas graves, pues son como una puesta en escena, como un abrir el telón y decir, ahora les presentamos, a ver qué nos presentan. Started with a choir of angels, turned into a murder of crows, gathered overhead on the power lines, waiting there to feast upon the bodies below. La letra va bien. Can you tell me what it means? I am the infinite traveler, I am a leaf on a stream. A ver, aquí dos cosas que me gustan mucho. La primera guitarra, que hace las notas agudas atrás, me gusta mucho
lo que está haciendo no es habitual, no es lo común. Habría varios tipos de guitarra que se podrían usar como apoyo a lo que se está cantando, y a que el cantante pues sigue con llevando los acordes de 2 notas en la guitarra. Pero lo que está haciendo es muy interesante y es armónica y melódicamente muy interesante. Y me gusta mucho el bajo, me gusta lo que está haciendo el bajo precisamente para apoyar esto que finalmente no tienes demasiado sonido atrás de la voz. La voz es podríamos llamar muy doméstica, con esta garra y estos desgarramientos momentáneos que evidentemente atrapan la atención, llaman la atención. Y la letra va muy bien. Una cosa que me gustó mucho, me parece interesante. Hacen 2 versos completos, 3 versos completos. El que empieza precisamente con un coro de ángeles que luego regresan en el coro. Pero no es cierto, hacen un verso, coro, verso, meten otro verso y luego meten un puente para caer al coro otra vez, pero todavía les queda por cantar. Me llama la atención el lugar en el que se utilizó el puente, ¿no? Porque es prácticamente a media canción. Need a moment of silence. Need a minute to think. A little time for reflection. I could use a strong drink. I need a choir of angels. Sing me back to sleep. I am the infinite traveler. I am the infinite traveler. Eso funciona como un segundo puente. Es interesante la estructura, porque hay una estructura que de pronto ahora todo el mundo está utilizando siempre. Es verso, precoro, coro, verso, precoro, coro, puente, precoro, coro, fin. Y toda variación a eso se agradece, porque cuando ya nos hicieron acostumbrarnos a algo, sorprende, ¿no? Me hace falta que cante otro, o el baterista, o el tecladista, o el de la guitarra blanca. Porque las armonías están muy bien, pero la armonía es de 2 voces, y con 3 mejoraría muchísimo. Idea personal de alguien como yo, que la música vocal, que las voces humanas son lo que más le gustan, y las armonías pues a 3, a 4, a 5, a muchas voces son lo que más me gusta en general. Pero vamos a regresar a ver este puentecito que hicieron.
El viajero infinito. La idea, usar los viajes, la idea de un viaje hacia lugares extraños siempre es interesante, siempre es evocadora, y hay mucha música al respecto, empezando, por supuesto, por el clásico de clásicos, que es Hotel California, ¿no? Alguien que viene viajando en una cálida carretera del desierto y se encuentra este lugar maravilloso que se encontraron los Eagles, que por cierto tiene la peculiaridad que primero se escribió la música y la guitarra y después se escribió la letra, algo que yo nunca hubiera creído. Me gusta de esto, me gusta la voz, me gusta mucho porque es una voz muy directa, pero muy bien manejada, que sabe usar sus gruñidos y sus altibajos para atraer al público. Me gusta mucho la guitarra de apoyo. Ya no sé cuál de los dos es primera guitarra, porque toca de pronto también primera guitarra o punteos el cantante. Pero bueno, la guitarra blanca, lo que hace la guitarra blanca al principio me parece lo más interesante de la canción. La batería está en su lugar, sin demasiado interés, sin evocar demasiado interés. El bajo sí me evoca bastante interés en un momento dado. Pero sobre todo me gusta la letra. La letra de estos trenes a ninguna parte, a pueblos que no existen. Esos trenes misteriosos que son muy de cierta mitología estadounidense, que es finalmente donde el tren fue a ninguna parte. Y me explico. Los trenes en Europa, donde se empiezan a instalar trenes, son trenes que van a lugares conocidos, porque Europa está llena de gente y es perfectamente conocida. En Estados Unidos el tren es la puerta de entrada a un mundo totalmente nuevo, a una realidad geográfica, climatológica, de fauna, etcétera, etcétera, que los que viajaban en el tren nunca habían visto. Entonces, estos trenes a ninguna parte, o el tren que va al infierno, que es una vieja canción, una vieja leyenda y un excelente cuento de Robert Brown, me parece. Voy a tener que buscar, porque es uno de los mejores cuentos, además de Robert Bloch, es de Robert Bloch o Robert Bloch, si lo pronunciamos en alemán. Es uno de los mejores cuentos que yo le he leído a Robert Bloch. Algún día contaré la historia porque es bonito. Pero vamos, el tren que va al infierno, el tren que va a ninguna parte, el tren que te baja en una estación que no existía. Todo este juego maravilloso de los trenes es producto de esa maravilla que sentía la gente al ir a lugares absolutamente desconocidos, de donde te dejaba el tren. Si caminabas 10 kilómetros, probablemente estabas en un lugar donde ningún europeo había estado, por lo menos antes, y en algunos lugares ni siquiera había habido seres humanos, porque América es enorme. América como continente es un continente enorme, subpoblado respecto de Europa en su densidad. Entonces tiene zonas inexploradas hoy todavía: México y Perú y Brasil y Canadá y Estados Unidos, sobre todo Canadá, que tiene en vastas zonas apenas exploradas porque hay muy poca gente en esos grandes espacios. Entonces el manejo que hacen de la idea del tren que va que llega el conductor a hablar a decir que estamos llegando a un pueblo que cuyo nombre juro que nunca había oído, uno que inventé en un sueño, un lugar como uno que no había yo visto nunca. Obviamente la traducción que voy a tener aquí junto es mejor que la que estoy haciendo ahora al vuelo, pero lo vuelve enormemente interesante en el mundo de la imaginación y la fantasía, que muchas veces se nos olvida que también tiene su lugar en la música. Así que
No me disgustó para nada el experimento con Have Gone Will Travel y esto que fue el Infinite Traveler. Y yo voy a seguir compartiendo música con ustedes y de aquí a la próxima vez en que lo hagamos, muchísimas gracias por acompañarme.